es el doble frente de batalla de los trabajadores de la salud, imágenes del contagio y la negación. Me atrevo a decir que muchos de ustedes están viviendo su primera pandemia. Lo cierto es que la humanidad ha experimentado a lo largo del tiempo diversos azotes de enfermedades que le eran desconocidas y que causaron terribles desastres demográficos como la peste negra, la viruela, la gripe española, la fiebre amarilla, la malaria, el cólera, la sífilis, la gripe aviar, el HIV. Y eso es solo por nombrar algunos. Ante el advenimiento de estos males, los avances de la medicina parecían siempre insuficientes. Surgió entonces la necesidad de documentar puntillosamente y describir los síntomas e intentar encontrar las formas posibles de contagio al tiempo que se buscaba la cura. Este afán de documentación de una enfermedad emergente y mortal puede rastrearse también en el campo del arte y ofrece muchas veces datos importantísimos acerca de su propagación y posible origen. La viruela, por ejemplo, fue una enfermedad pandémica con un origen hasta hoy incierto. Durante años los investigadores apuntaron a que ingresó a Europa desde Asia y que con la conquista se introdujo en América. Sin embargo, una cerámica que ahora les voy a mostrar, una cerámica mochica, que es de una civilización del norte de Perú. Estoy en eso. Aquí está. Esta cerámica, como les decía, a ver, ¿la pueden ver bien? Sí, Marce, ahora sí se ve. Perfecto. Sí. Esta cerámica data del siglo, se cree del siglo II o al siglo V, y fue descubierta recién a comienzos del siglo XX, porque la civilización mochica fue descubierta en 1909. Y el hecho de haber descubierto esta cerámica que, como verán, tiene toda la cara como picada, esta no es la única cerámica que se descubrió con esta característica, hizo suponer a los investigadores que el padecimiento en suelo americano de la viruela ocurrió antes de la llegada de Hernán Cortés y por lo tanto puso en duda que fuera introducida por los españoles. Bien. Las expresiones artísticas no solo documentan históricamente las enfermedades y otorgan datos para su estudio e investigación, sino que intentan alimentar y sostener la conciencia del contagio y la amenaza de la muerte. El desarrollo de la conciencia del contagio y de la muerte no es algo nuevo, tampoco lo es la negación a comprender su existencia. Ejemplo patente de esto podemos encontrarlo en un libro que quizás sea uno de los más citados durante la pandemia, que es el de Cameron, ya que en el inicio de la primera jornada, Boccaccio narra y documenta los sucesos acaecidos en 1348, en Florencia. Va a narrar desde la llegada de la peste, su posible origen oriental, los síntomas que presentaban los enfermos, lo poco que se sabía acerca de los modos de contagio y de prevención, hasta la abultada cantidad de muertes que ocurrieron solo en los primeros 3 meses. Pero me gustaría detenerme, sin embargo, en lo que revela la descripción que el autor realiza de las diversas reacciones de la gente ante la peste, ya que en esta descripción desoladora confluyen peligrosamente la crueldad, el miedo, la falta de solidaridad en un mismo punto, la negación. Fruto del desconocimiento de la rápida propagación de esta enfermedad mortal, y cito,
Nacieron miedos diversos y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel como era esquivar y huir de los enfermos y sus cosas. Había algunos que vivían separados de todos los demás, encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo, consumiendo comidas delicadísimas y óptimos vinos, sin querer oír noticias de fuera, ni de muertos ni de enfermos. Con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener, se entretenían. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina certísima para tanto mal era el beber mucho y el gozar, y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese y reírse y burlarse de todo lo que sucediese. Algunos eran de sentimientos más crueles, diciendo que ninguna medicina era mejor ni tan buena contra la peste que huir de ella, y no cuidando de nada sino de sí mismos, abandonaron la propia ciudad, sus parientes y sus cosas, un hermano abandonado al otro, y el tío al sobrino, y la hermana al hermano, y muchas veces la mujer al marido, y lo que era cosa muy increíble, los padres a las madres, perdón, los padres y las madres a los hijos, como si no fuesen suyos, evitaban visitar y atender. Se siguió de ello la muerte de muchos, que si hubieran sido ayudados se habrían salvado. Y fin de cita. Me pregunto entonces, comparando las acciones que testifica un libro que tiene más de 600 años, comparándolas entonces con algunas reacciones que hemos observado recientemente en esta pandemia. ¿Puede el miedo ser excusa de la falta de solidaridad? ¿Puedo negar la existencia de una pandemia y recluirme en la comodidad de mi hogar? ¿Es lícito exponerme al contagio, abandonarme a mi muerte, abandonarme a mi suerte y en ese acto de cobardía abandonar también a los demás? ¿Puedo negar o enmascarar mi acto de crueldad bajo las banderas de mi propia conveniencia, de mi libertad? La respuesta a todos estos interrogantes es un lamentable sí. Y si yo gano o creo ganar con estos actos de mala fe, es innegable que muchos otros pierden, básicamente porque yo desmerezco sus vidas con mi falta de empatía. El 21 de septiembre, que fue el Día de los Estudiantes, pero también es el Día de los Fotógrafos y de los Trabajadores de la Sanidad, ARGRA presentó un video que se llama Esenciales, que es una muestra homenaje virtual que realmente su objetivo era visibilizar la ardua labor de quienes sostienen nuestro sistema de salud. Les voy a compartir el enlace. Es un video que no es muy largo, dura 2 minutos. Así que les voy a pedir que lo abran y lo vean. Sí, Profe. Hola, ¿qué tal? ¿Me lo puedes mandar de vuelta? Porque cuando salí se me borró el enlace. ahora lo mando.
Bueno, ¿lo pudieron ver? Sí, muy bonito. Ya lo habíamos visto. Bueno, durante esta pandemia, miles de fotografías, de noticias, videos, campañas de salud han intentado documentar la enfermedad, pero también han intentado refrenar los actos de mala fe. Y con esto me refiero a los actos de las personas que carecen de solidaridad y de compasión y de empatía. Básicamente lo que han intentado hacer todas estas campañas es crear conciencia del contagio en la población. La lucha es ardua, ya que no solo se libra una batalla contra la pandemia, sino también contra la negación. Y pienso seriamente si el ser negador, ser anticuarentena, no debiera a estas alturas estar incluido entre los padecimientos de los grupos de riesgo. Como todos sabemos, desde el comienzo de esta emergencia sanitaria, los trabajadores de la salud son quienes han estado más expuestos a la enfermedad. Y pienso en médicos, enfermeros, bioquímicos, camilleros, personal de limpieza, cocineros, que obligadamente no pueden aislarse de los contagiados. Su cercanía al peligro y el esfuerzo con el que trabajan diariamente, sin descanso, ha impulsado a denominarlos guerreros, héroes, primera línea de fuego. En el primer encuentro hablamos de la metáfora bélica, ya, así que no me voy a detener en eso, pero sí en subrayar que el riesgo que conlleva esta exposición tan cercana de los trabajadores de la salud al virus, el riesgo es la muerte, o en el mejor de los casos, sobrevivir a la espera de que no aparezcan secuelas. Como es de público conocimiento, circulan por las redes decenas de rostros de trabajadores de la salud que han fallecido, pero bueno, decidí no trabajar con esas imágenes porque me resultan realmente muy dolorosas, así que les traigo, ahora vamos a ver juntos otras imágenes y a reflexionar acerca de ellas. Bueno, una de esas imágenes, quizás ustedes ya las han visto, porque hubo muchísimas imágenes de los rostros de los trabajadores de la salud, de los rostros marcados, luego de usar barbijos por más de 10 horas. No sé si ustedes sabrán también que se han visto obligados a prolongar la jornada de trabajo. Y evidentemente eso provoca laceraciones no solamente en los rostros, sino también en las manos. Uy, esperen muchachos, que algo sucedió. Ahí está. Esta también es una imagen muy impactante. Se la tomó un médico de la India, que después de sacarse los guantes, después de
también de muchísimas horas de tenerlos puestos, descubrió que las manos le quedaban así. No sé si pueden ver esta otra, es de unos médicos en China. Hay muchísimas también imágenes que están rodando en las redes, con los médicos durmiendo a donde pueden, muchas veces en el suelo. En este caso están en unas camillas porque se encuentran totalmente exhaustos. Bien, la función de la imagen, como decimos más adelante. Sí, perdón, profesora. Sí, Esa sí. imagen me hizo acordar la imagen que nos presentó la profe en el primer encuentro de los soldados que estaban en las tumbas. Está muy impactante. Es esa imagen, la de los médicos. Disculpe. No, está bien, Juan. Sí, yo realmente no me animé a poner otras imágenes, no por prurito, sino porque se me hacía incluso difícil a mí trabajar y conversar acerca de esas imágenes. Porque son realmente muy, muy fuertes. Hablábamos entonces de que una de las funciones de la imagen es la de documentar. Pero también hay una función, por decirlo de alguna forma, didáctica, ¿no? ¿Qué vemos cuando vemos estas imágenes que tienen como protagonistas a los trabajadores de la salud? No solamente estamos viendo las marcas que provocan en la cara o en las manos, el hecho de tener durante horas puesto doble barbijo y doble o triple par de guantes, imágenes que evidencian su cansancio, su frustración, la incomodidad por el calor que provocan los trajes. La función acá también es, cuando se está mostrando este esfuerzo y este dolor y esta exposición, es crear conciencia del contagio. Gabriel Giorgi, en Leer las imágenes del contagio, que es un artículo que forma parte de Postnormales, ya Cristina se los había puesto en la carpeta del primer encuentro. Bueno, yo lo volví a poner ahí, pero en realidad es exactamente el mismo texto. Ahí, de ahí les voy a leer una pequeña cita, porque Giorgi, reflexiona lo siguiente acerca de las imágenes que hicieron circular los activistas de otra de las grandes pandemias del siglo XX, que es el HIV. Y cito: en el momento en el que subían a la superficie de lo público, estas imágenes llevaban adelante una tarea clave en la que se jugaba, en gran medida, el cruce entre pandemia y política. La de hacer visible el contagio, la de forjar herramientas para que eso invisible, lo latente, lo silenciado, eso que sucede a la escala infrainvisible del virus y de sus traspasos, se vuelva visible, manifiesto y figurable. Y es evidente que tanto el video que vimos recién, como las imágenes, también esas fotografías, están homenajeando el esfuerzo, buscan proporcionar una historia de advertencia, pero nos impulsan también hacia el respeto por el contagio, hacia el compromiso social y hacia el trabajo comunitario. Los trabajadores de la salud, que son los que están en la primera línea de fuego, muchos de ellos, no sé si ustedes lo saben, pero han decidido aislarse, no ver a su familia, porque tienen miedo de llegar a su hogar y contagiar a sus hijos, y realizan turnos extendidos de más de 12 horas. Pero así como unos pocos exponen su vida en pos de salvar otras, hay quienes no actúan responsablemente y, desvalorizando el esfuerzo de este sector, no solo se dañan a sí mismos, sino que ponen en peligro a la sociedad. Me refiero a aquellos que queman barbijos en la calle,
los que organizan marchas anticuarentena, los que lloran porque no pueden salir a bailar, a los que se reúnen en multitud a comer un asadito, a festejar un cumpleaños, a tomar cerveza sin distanciamiento social alguno, con el tapabocas mal puesto o directamente sin él. Estas reacciones, que son negativas, que son crueles, que son carentes de empatía, lo he repetido miles de veces, no son más que fruto de la negación, pero también de una profunda estupidez, plagada además de ignorancia. Les voy a compartir ahora un video que es también muy cortito. Para que conversemos. Para que conversemos acerca de él. Bueno, lo pudieron ver, está repetido, no sé por qué. Sí, sí, lo pude ver. Bueno. En fin, me pregunto nuevamente me vuelvo a preguntar, ¿puedo negar o enmascarar mi acto de crueldad bajo las banderas de mi propia conveniencia, de mi libertad? Y para tratar de responder este interrogante, visité un texto que elijo muchas veces y que para mí no ha dejado de iluminar los acontecimientos actuales. Se trata de la conferencia El existencialismo es un humanismo que diera Sartre en 1945. Y cito: el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige. Pero también queremos decir con esto que al elegirse, elige a todos los hombres. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera. Así, soy responsable para mí mismo y para todos. Eligiéndome, elijo al hombre. Fin de cita. Sartre no desconoce de ninguna manera que hay quienes actúan sin elegir a los demás. Y afirma que no lo hacen a causa de la ignorancia o no lo hacen inocentemente. Ellos eligen no hacerse responsables de los demás. Son conscientes, aunque no lo admitan, de que realizan un acto egoísta y cruel. En este contexto es un acto de crueldad
no respetar disposiciones básicas como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos. La ecuación es tan simple como esta. Si yo no quiero cuidarme, soy un posible agente de contagio, pero además puedo ser el ocupante de una de las poquísimas camas que hay disponibles en los hospitales. Y sobre todo, desprecio y desvalorizo el esfuerzo titánico de los trabajadores de la salud. Más de 6 siglos han pasado desde que Boccaccio describiera los azotes de la peste bubónica, desde que comentara las acciones despiadadas del hombre ante una pandemia y desde que afirmase, y se siguió de todo ello la muerte de muchos que si hubieran sido ayudados se habrían salvado. Eso es todo. Ahora bien, no sé si quieren comentar alguna de las imágenes o alguno de los videos. Yo también traje otras imágenes más, pero bueno, quería primero cerciorarme de si no había dudas o preguntas que hacer, así que estoy atenta a lo que quieran compartir. Sí, Marce, me parece que la imagen que habías comentado de los médicos chinos, creo, que estaban durmiendo, esa no se proyectó porque se salió, digamos, la presentación, que la última que la de la mano de ese médico hindú, creo que era, toda marcada, pero esa no se vio, la otra. Claro, sí, es cierto. Bueno. La imagen está en el PowerPoint, sí, sí. Por las dudas, lo presento ahora, un minutín. Si querés. Sí. Pensaba que también sería interesante saber si hay opiniones en disidencia de lo que acabas de exponer, Marce. Sí. Porque en última instancia es un tema que me parece que merece ser problematizado, que merece ser discutido. Sí, cómo no. Creo que este es un espacio en donde se han escuchado diversas voces. De hecho, yo tampoco soy dueña de la verdad, ni mucho menos. Lo que esta exposición tiene que ver con algo que yo siento y que yo creo, pero no tiene por qué ser la única verdad, se supone. Me decía, estuve viendo acá algo que decía, sí, Daniela había comentado algo en el chat, pero sí, me gustaría que lo comentaras, que lo compartieras. Bueno, en principio quiero manifestar que estoy 100% de acuerdo con lo que expresaste, profe. Y lo que yo había comentado en el chat es que lamentablemente las imágenes me eran muy familiares porque, bueno, y en esto voy a ser autorreferencial, una de mis hermanas que vive en Córdoba es licenciada en enfermería y trabaja 16 horas diarias. Trabaja por la mañana en el hospital de niños y por la tarde en una clínica privada. Hay los días que les toca el doble turno, sale a las 5:30 de la mañana y vuelve a su casa a las 11:30 de la noche. Entonces, pensando siempre en ella, más que nada porque es mi hermana, y por supuesto que teniendo en cuenta las propias subjetividades y que no a todos nos llega la misma información y no a todos nos pega de la misma manera, pero digamos que en honor a ella, en honor a su esfuerzo, en honor a su sacrificio, en honor a todo lo que ella hace, en honor a todo lo que ha tenido que pasar y hacer, y acá voy a contar algo un poco cruel y me disculpan, ella ha tenido que hacer hisopados a niños post-mortem para descartar que el fallecimiento no haya sido por COVID.
Entonces, en función de eso, yo pienso, considero quién soy yo para no cuidarme, quién soy yo para no quedarme en casa, para no respetar el distanciamiento, para no acatar requisitos que están establecidos, sugeridos para mi propio bienestar, para mi salud y el de mi familia. Gracias, Daniela. De nada. Sí, creo que el último video habla por sí mismo, ¿no? Gente inescrupulosa que no solo va a una marcha y se expone también al estar en la marcha, sino que después está haciendo cola para recibir un hisopado gratis del Estado. Yo no sé lo que le costará al Estado realizar un hisopado. A mí, bueno, hace poco me llegó una cadena después de un sanatorio de acá, que un hisopado costaba 6.000 pesos. Calculo que al Estado no le cuesta 6.000 pesos, le costará menos. Pero de todas formas, es un gasto grande. Exactamente, en 7.000, dice Solange. Es un gasto grandísimo y entonces es una falta de ética tremenda y también una incoherencia. Por eso yo en algún momento me animé a decir que no solamente es un acto de negación, sino que también es un acto de estupidez. Y bueno, realmente Marce, siempre las imágenes, sí. perdón, pero me quería decir algo, compartir con ustedes, que tiene que ver con, ha salido hace poco una publicación que tiene unos ensayos muy interesantes de Gianni Battimo, que es un filósofo italiano. Hay uno de ellos, uno de los ensayos, no recuerdo el nombre, bueno, no lo voy a buscar ahora, pero si lo recuerdo se los voy a postear, porque trata esta cuestión de, él pone en crisis desde una perspectiva más bien política, de sistema político, toma algunas categorías de la teoría política y pone en cuestión este tema, lo lleva al debate, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Que hay ciudadanos, entendiendo la categoría de ciudadano como tal, ¿no? Que hay ciudadanos que caen en lo que se denomina el desacato civil, no acatan una orden, ¿qué hace que un ciudadano que conoce sus derechos, sus garantías, haga eso? Entonces, a través de una categoría política que tiene que ver con el sistema de gobiernos de bienestar y demás, dice, bueno, a ver, ¿qué hace que un gobierno, en todo caso, quiera cubrir eso que puede llegar a ser la responsabilidad de un ciudadano? Que me parece que es lo que nos está pasando ahora. ¿Por qué? Porque hay una instancia en donde uno dice, y creo que a todos nos preocupa quienes tenemos la responsabilidad y nos tomamos esta situación con responsabilidad, decir hasta dónde se puede llegar con esto, con cubrir los hisopados, con pagar un Estado que está presente teniendo una cobertura amplísima para aquellos sectores más vulnerables y demás. Entonces, Gianni Battimo dice, bueno, pasa que también ese Estado se sabe desprovisto de esa responsabilidad ciudadana y problematiza el concepto de un estado de bienestar que es bastante conflictiva, es decir, lo que hace bien es lo pone en debates, ¿no? Porque terminás de leer el ensayo medio que te enojas un poco, porque él dice, a ver, ¿qué pasa con ese estado de bienestar que lejos de darle a un ciudadano la responsabilidad como tal, en realidad lo que lo hace es un sujeto desprovisto de esa responsabilidad? Atraviesa una serie de situaciones políticas, tanto de Italia como de Francia, las pone en cuestión y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con el toque de queda actual? Entonces, porque ya habían empezado los toques de queda en Italia hacía ya un mes y medio atrás. Yo eso la verdad que no lo desconocía.
Entonces problematiza desde la responsabilidad ciudadana esto. Y hoy a la mañana escuchaba a 2 enfermeros que estaban en Buenos Aires haciendo el corte de la calle, estaban cortando calles porque están pidiendo que se los reconozca como profesionales de la salud, y ellos decían, ¿cómo puede ser que nosotros con la responsabilidad que hoy tenemos que estar poniendo el cuerpo, que es lo único que nos queda, en la calle para que nos escuchen? Ni siquiera para que nos den bolilla en el reclamo, sino simplemente para que nos escuchen. Y me acordaba de ese ensayo de Gianni Battimo y decía, bueno, esta cuestión de la responsabilidad ciudadana y de cuánta responsabilidad también hay por parte de un gobierno que responde a un Estado en esa suerte de responsabilidad que delegás en el otro, ¿no? Es decir, cuánto educás vos a ese ciudadano para que se sepa responsable de sí. Lo problematicé, me dejó pensando y bueno, y lo asocié también con los cortes de ruta que estamos viviendo acá en la provincia de San Luis, esa cuestión de la responsabilidad, porque todo el tiempo le exigimos a un Estado que esté, pero cuando a mí ya no me conviene, no me sirve, ya no quiero que esté y quiero libertad absoluta. Entonces, bueno, pensaba en eso. Y eso justamente me parece, Pauli, también lo que problematiza Sartre, al decir que hay personas que no se hacen responsables de sus actos. Me parece que es una cuestión tal como él la pone a funcionar, es una cuestión individual, pero proyectada hacia los demás, proyectada hacia la sociedad. Y si vos no podés pensarte como un ser, como un ciudadano, no lo estás haciendo, me parece a mí, quizás porque el Estado te aliente a eso. Lo haces porque sos una mala persona. Eso es básicamente lo que dice Sartre y también en un punto lo que yo opino. Profe, Puedo estar equivocada. Sí, perdón que la interrumpa, pero me parece que también hay hay un dispositivo de legitimación o que legitima estas conductas de falta de empatía que va relacionado con, no sé, el pensamiento mágico. Digo, se divulgan y se vuelven hegemónicos la presencia de muchos datos erróneos, de no sé, de muchas soluciones mágicas como el ibuprofeno, y que, bueno, eso de alguna manera está, creo yo, legitimando a estas conductas que son totalmente irresponsables y que ponen en peligro a los otros. Parece que esa parte también hace a este problema, digamos, y de alguna manera libera de responsabilidad a la persona que no es responsable. Un poco de tautología, pero como que al tener esa respuesta o esa justificación que viene del orden del pensamiento mágico, creo yo, es como que de esa manera expía, lava sus culpas. Quería compartir esa idea. Sí, ahí Agustina se preguntaba, digamos, cuál es el origen de estas reacciones, si será, digamos, la educación, a qué se atribuye esa falta de empatía. Pero Senia quería comentar algo y después Rodrigo también. No sé, Senia, ¿qué querías decir? Bueno, sí, no, yo quería apuntar algo en relación a esto que comentaba Paula. Hannah Arendt, en uno de sus textos, trabaja esta idea de cómo el poder ha destruido la política. Y en este sentido, cómo el poder parlamentario, podríamos decir, ha destruido estas redes políticas, ha destruido la capacidad social de construir un sentido que sea colectivo y que pueda dar un rumbo o un cauce común, por ejemplo, para tejer redes que contribuyan a enfrentar situaciones como estas. Entonces, lo que plantea Hannah Arendt es justamente que al destruir la política, entendiendo la política como este tejido social, se destruye también la lectura de una realidad compartida. Entonces, es por esto que
en palabras de Hannah Arendt, podemos pensar que mientras para algunos quedarnos en nuestras casas significa estar cuidándonos y también cuidando a les otros, para otros el hecho de quedarse en casa como una medida sanitaria, el distanciamiento social obligatorio como una medida sanitaria, significa una restricción a la libertad. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que al destruirse este tejido social, también se destruye la lectura de una realidad común compartida. Y es por eso que creo que están circulando todos estos discursos y todas estas prácticas tan diferentes, y muchas veces, como bien decía Marcela, constituye un gesto de estupidez. Incluso si lo pensamos en términos psicoanalíticos, podríamos analizarlo desde Bion, y claramente constituye un gesto de estupidez. Pero también pensaba en esto, ¿no? En qué es lo que hace que determinados sectores de la sociedad hagan lecturas antagónicas sobre un mismo hecho, que es, en este caso, el distanciamiento social obligatorio, preventivo, una situación de pandemia en la que básicamente está en peligro nuestra vida y la vida de las demás personas. Y creo que tiene que ver con esto que dice Hannah Arendt, creo que también tiene que ver indudablemente con los medios masivos de información o de desinformación, y creo que es algo que no podemos de mencionar, el papel que están jugando los medios en esto, y conectándolo con lo que había compartido la profe Cristina Sosa, que ella evaluaba esta situación de la pandemia como una situación de guerra. Indudablemente los medios también vienen a contribuir, vienen a aportar otros significantes que me parece que una porción de la sociedad los toma a esos significantes y ahí construye prácticas, y además creo que eso también tiene que ver con un privilegio de clase, porque, por ejemplo, como hemos podido leer en algunos medios alternativos, en las villas la gente se está organizando, está pudiendo reconstruir un tejido social para esto, justamente, para protegerse, para cuidarse entre sí, está pudiendo construir una actitud empática hacia las personas que están contagiadas, e incluso en situaciones de extrema precariedad, que no tienen ni siquiera agua. Y por el otro lado, el papel que juegan los medios de comunicación, que son los que me parece que también están dando esta batalla, otra que tiene que ver con este concepto medio raro de libertad que está circulando, que cuando una ve estas marchas anti-cuarentena de gente pidiendo libertad, se pregunta, bueno, ¿qué es realmente la libertad para estas personas? O sea, bueno, eso, para no extenderme más. Sí, yo creo que nos ha tocado, como dice la maldición china, nos han tocado tiempos interesantes. Intentar dar una explicación sería arriesgar, simplificar demasiado. Son múltiples los factores que intervienen en esos comportamientos, en esas reacciones. Concuerdo con lo que señalaba Senia, y respecto a cómo se está solucionando en los sectores más carenciados, no puedo dejar de pensar en cómo también fue en esos mismos sectores en donde se generaron o emergieron nuevas prácticas para sobrellevar algo que no fue una pandemia, pero fue una gran crisis que puso en riesgo y precarizó muchísimas vidas, como fue toda la década del 90, la implantación del neoliberalismo y la crisis del 2001.
digo, fue precisamente en las llamadas villas miserias, en los barrios periféricos, en donde surgieron todo, o se articularon una serie de acciones que permitieron, no sé, pienso, a ver, los que que tienen más años como yo, pienso en las propuestas de los clubes del trueque, en la conformación de cooperativas, que sostuvieron a toda una comunidad, ¿sí? No, a mí me resulta fascinante esto, me resulta fascinante cómo siempre desde los sectores populares, desde los sectores más carenciados, es desde donde emergen respuestas vinculadas con la generosidad y con esa posibilidad de construir comunidad ante la urgencia. Nada, eso. Gracias. Rodrigo Toranzo había pedido la palabra. No sé si todavía estás por ahí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo quería aportar, digamos, un poco a esta cuestión que a mí me tiene es como el gran temor que yo siento en este siglo, ¿no? Que tiene que ver con la posverdad y todo este discurso de los anticuarentena y demás. En relación con eso, yo hice un curso con una gente de la UNAM, ¿no? De la Universidad de México, por allá por el mes de mayo, que era sobre análisis de discurso en la pandemia, ¿no? Entonces ahí habían lingüistas, semiólogos y gente de comunicación hablando de lo que entendíamos con la pandemia en ese momento que ya parece lejano, ¿no? Y un poco, digamos, la gran problemática que se vive puntualmente en la pandemia y con estos discursos de la posverdad y demás, tiene que ver con lo que en comunicación se denomina la polarización, ¿no? Esta cuestión de la grieta, como dirían los medios de acá, ¿no? Que tiene que ver con que ciertas personalidades, ciertos sujetos y ciertos sectores políticos, ideológicos, se ubican en polos opuestos y no dialogan, ¿no? Es decir, hay como un fuerte rechazo a cualquier cosa que no sea íntegra del propio círculo al que yo pertenezco, ¿no? Y eso genera una personalidad autoritaria, como diría ese famoso texto de Benjamin, ¿no? Que también estuve leyendo ahora con esto de la pandemia. Y por otro lado, lo que yo noto y me arriesgo como a quizás aventurar es que todo este fenómeno de la posverdad viene de la mano de, además de un rol importante de los medios de comunicación, las redes sociales y demás, también viene con una especie de pérdida de lo que creíamos canónico en los géneros discursivos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algo que se ve muy claro con esta pandemia es el cuestionamiento a la salud como ciencia, ¿no? Es decir, a la Organización Mundial de la Salud y a diferentes instituciones científicas, ¿no? Al mismo tiempo se da como la cuestión, digamos, de que se visibiliza que las ciencias exactas, sobre todo, nunca fueron tan certeras como parecen en lo que se construye como el género discursivo típico, ¿no? Es decir, en un momento la Organización Mundial de la Salud dijo que había que hacer cuarentena, ahora dice que quizás no hay que hacer tanta cuarentena, en un momento propuso utilizar barbijo todo el tiempo, después dijo que bueno, quizás no tanto tiempo, bueno, y digamos que en ese discurso se ve que las ciencias exactas nunca fueron tan certeras como parecían, pero al mismo tiempo posibilita que estos sujetos más, por así decirlo, que tienen ganas de romper todo y se creen dueños de la libertad y qué sé yo, más individualistas, anclen sus discursos en esas cuestiones que se van perdiendo como lo típico que teníamos entendido del género, ¿no? En base a esas huellas, ¿no? Se puede comenzar a hablar de que la Organización Mundial de la Salud no tiene razón, que no hay que creerle, y bueno, se genera toda una serie de fake news en torno a esas falencias obvias que puede tener una institución científica, pero que no están aceptadas en el consenso social quizás más cotidiano, ¿no? Nada, eso quería aportar. Muchísimas gracias. Maximiliano, no sé si... Sí, estoy acá. No, yo, siguiendo muy atentamente lo que venían diciendo,
Yo quisiera hacer como un comentario en relación a cierta dimensión ética del problema, porque me parece que hay toda una dimensión política estructural mucho más compleja que antecede a la cuestión particular de la pandemia y que tiene que ver con la configuración de una grieta y que eso tiene que ver mucho desde el 2015 en adelante con toda una movida política del macrismo que bueno, yo eso no es lo que quiero comentar, pero respecto a la dimensión ética, a mí lo que me llama poderosamente la atención que en lugar del Estado de haber fortalecido ciertas políticas de la prevención y en términos del cuidado, lo primero que aplicó fue el manejo de un Estado policial. De hecho, las grandes medidas preventivas que tuvimos al principio, incluyendo en esta ciudad, fue un despliegue del aparato policial, incluso no visto en otros tiempos. No sé, yo no tengo memoria, por ejemplo, de que en nuestra ciudad se haya usado la sirena, qué sé yo, tengo 25 años, no tengo tanto, pero que se haya usado la sirena, por ejemplo, como se usó en un tiempo para delimitar un cierto estado de toque de queda, que en realidad no era un toque de queda, sino que era, pero e incluso los famosos patrullajes de despliegue, que era toda una performance muy zarpada, que es propio de estados policiales como los de Córdoba Capital o de Capital Federal, que eran, no sé, 20 motos de policías todos encapuchados que andaban con las armas de no sé cuántos metros de largo, pero muy tremendo para mí. Y eso para mí es un problema, porque en lugar de haber planteado desde un principio la posibilidad de construir un diálogo o una deliberación ética en términos de, bueno, pensar los cuidados como redes, eh, o pensar la prevención en relación al cuidado del otro, que eso apareció después, lo primero que se hizo fue ir a una fuerza de choque. Y para mí el problema que estamos teniendo ahora es que no podemos llegar como a construir un sentido común o una cuestión comunitaria, sino que lo que se construye es una fuerza de choque. Bueno, de un lado pareciera que hay un discurso que es sumamente racional, pero en realidad la otra gente no lo ve como racional, sino que lo ve desde un lugar de imposición. Entonces el otro sector lo que hace es, bueno, se planta a fuerza de choque. Se sacan, no acatan las medidas, abren los negocios, no les importa, se juntan igual, como... Entonces, el Estado, en lugar de haberse fortalecido, parece que en realidad se debilitó mucho más. Y ante ese debilitamiento recurrió a una configuración del Estado policial. De hecho, algo que ocurrió en plena pandemia acá en la provincia es que se autonomizó el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad estaba dentro de culto, por ejemplo, y por un decreto ahora es un ministerio aparte. Terrible, de hecho, incluso en el nivel de manejo de la situación política, nos pasó un tiempo que cuando el gobernador estaba en aislamiento, que las personas que estaban a cargo de la situación de salud, que eran la doctora Sanglay y Sarmiento, no me acuerdo quién más, incluso la ministra de Salud, como no tenían cierta capacidad oratoria política para manejar el tema del discurso en un momento de la noche, se empezó a hacer cargo el ministro de Seguridad. Y, y eso para mí es algo muy simbólico, digamos, del traspaso que estamos teniendo. De pronto pareciera que se habilitan otras herramientas de crear un superestado. O sea, ya de por sí en San Luis tenemos un estado paternalista, ahora de pronto podremos tener algo más peligroso, que es un estado policial mucho más administrado y mucho más eficiente. Pero bueno, eso para mí son los peligros de no tener bien asentado una política que se piense de una cuestión ética, ¿no? Bueno, que tiene que ver sin duda con aspectos mucho más estructurales, con la educación, que bueno, que rebosan, digamos, más allá de la pandemia. Eso solamente. Sí, yo puedo decir algo. Yo creo que fueron torpezas que tienen que ver con la falta de entrenamiento que tenemos todos. No pretendo con esto disculpar a nadie, pero digo, para construir hegemonía
es necesario un periodo de tiempo determinado. Y me parece que la reacción inmediata fue, sí, sacar las armas a la calle y usar la dominación. Digo, haciendo una lectura gramsciana, me parece que el tiempo jugó en contra y la inexperiencia, y sí, mucho de falta de educación, falta de formación política. Eso, pero como decía al principio, es muy complejo, me parece que son muchísimas las aristas que se combinan, porque también respecto a la dimensión ética, la radicalización a la que hacía referencia, o esta polarización a la que hacía referencia Rodri, también digo, tiene que ver con intereses creados por el poder real, por el poder económico, y que apuntan a desarticular cualquier posibilidad de construcción de hegemonía desde lo ético. Están trabajando todo el tiempo con eso. Y por otro lado, también quería hacer referencia a lo que decía Juan Pablo del pensamiento mágico, y a mí me gusta pensarlo en relación con las teorías conspirativas, que históricamente han formado parte de nuestra cultura, ¿no? Digo, desde Homero, ¿no? O sea, esta idea de que los dioses conspiraban contra los hombres y los hombres estaban todo el tiempo tratando de escapar de eso, la idea cristiana del plan que tiene Dios para los hombres y demás. Es muy fácil en estos tiempos caer en teorías conspirativas, porque simplemente nos exime de responsabilidades, y cada vez vemos que aparecen nuevas y más con mayor fortaleza. Entonces, se ha hablado de que esto es responsabilidad de un señor Soros, que bien no sabemos quién es, que nos van a poner chips con las vacunas. O sea, es increíble, me interesa mucho cómo se construyen esas narrativas de la conspiración, porque además son absolutamente increíbles, apelan a lo más primitivo, a lo más atávico de los sujetos, y nada, no sé por qué mezclé todo, pero decía esto, quería resaltar eso, ¿no? Cuán complejo es tratar todo esto, y me parece que lamentablemente nos han tocado esos temas, estos momentos interesantes que son muy ricos para pensar en todos y cada uno de esos aspectos y ver si de alguna manera los podemos poner en relación para poder pensar un mundo un poco mejor. Ahora las ideas las tienen que tirar ustedes, yo dejé la duda ahí. No, quería decir que recordando, digamos, algo que, bueno, además de que nos van a cambiar el ADN con la vacuna, cuidado con eso, ojo con eso, recordaba, digamos, el video, el fragmento de esa entrevista a este... Ahí sí que perdemos la humanidad total. Perdón. Que le hacen, digamos, y que más se compartió con nosotros. Fíjense que en un momento cuando le pregunta, digamos, el periodista, el notero, digamos, cuando le pregunta, bueno, ¿por qué estaban ahí? Bueno, es muy claro, digamos, por el trabajo, se ve que por el trabajo los mandaron a, bueno, vos fuiste a la marcha esa, listo, tenés que hacerte el hisopado. Lo cual es muy absurdo porque en definitiva, si fue el hisopado el día anterior, si fue a la marcha, una marcha el día anterior, claramente al otro día no iba a aparecer, ¿no? Bueno, si se infectó ese día, no iba a aparecer nada, era una absoluta pérdida. Pero además, algo que dice el primer pibe es, sí, fuimos a la marcha a apoyar las medidas o algo así, apoyar no sé qué cosa, apoyar, no sé, lo apoyaron en el amontonamiento de gente seguramente, pero Te censuró Google. Me cortó.
Pensá lo mismo, la censuró, sí. ¿Puedo compartirles por ahí lo que pienso? Ay, a ver, voy a intentar hacerlo sin cámara, así no se me corta. Ay, ahí Dale, volvió dale. Cristi. Cris, Bueno. fuiste censurada. Bueno, Sí, lo sé, no importa. Yo ya cuando veo que se me corta la conexión me tomo un mate, así que no se hagan problema. Dani. Es muy desgastante esto de que se te corte cuando uno está haciendo toda una tesis. No, pensaba por ahí en esto de dos cuestiones que a mí por ahí veo cuando se dan estas marchas anti-cuarentena, ¿no? Y toda esa gente enfervorizada. Y creo que atraviesan varias cosas, ¿no? Como un poco el vacío de hacer política que ha quedado, o que, bueno, que quedan todavía pedazos de esos vacíos, de esta gente apolítica, ¿no? Digamos, así se denominan, que, bueno, no vamos a entrar que todo es político, esa raza. Pero pienso por ahí en todo este movimiento negacionista, en muchos sentidos, como un efecto psicológico, esto de decir, bueno, no está pasando, es todo mentira. Y por otro lado, el tener una probadita, digamos, ¿no? De lo que es ir a una marcha. Yo no sé cuántas de estas personas participantes en los movimientos anticuarentena han pisado alguna otra vez una marcha. Digo, lo que se vive en ese momento no es parecido a hacer un poco en un recital, pero tiene otro condimento que es político, es una pertenencia, que digo, pocas actividades humanas te generan esa adrenalina, esa emoción, ese contacto con el otro, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, que me parece que ya no sé si van a las marchas por ser anticuarentena, sino por este gustito al hacer política muy a pesar suyo, ¿no? Digo, por ahí habría que, y retomo lo que por ahí compartían Maximiliano o Rodrigo, no me acuerdo ahora, esta cuestión de decir, bueno, tal vez sea momento de como repensar estrategias de hacer política, ¿no? Desde este otro lado de la grieta, podemos decir. Pensar por ahí en cómo transformar esas ganas de participar, aún no asumidas, en una participación real, concreta y transformadora, ¿no? Que sea productiva en generar nuevas redes. Nada, yo no me anoto porque creo que no tendría paciencia, pero bueno, se las dejo. En relación con la negación, el otro día Daniel Feierstein, no sé si lo conocen, profe de la Universidad de 3 de Febrero, y publicó un artículo el otro día en Le Monde Diplomatique en relación, él tiene un extenso trabajo en relación con el odio y con las políticas del odio. Y planteaba esta cuestión desde el psicoanálisis, tal vez, Senia, vos me puedas ayudar más y decirlo mejor, pero él problematizaba la cuestión de la negación. Entonces decía, bueno, la negación desde el psicoanálisis se plantea como un movimiento de preservación psíquico, ¿sí? Pero en este caso, digamos, las expresiones de odio que manifiestan los anticuarentenas no apuntan a una preservación de la vida, porque ni siquiera es en defensa de su propia existencia, ¿sí? Es muy complejo ver desde dónde se origina tanto desprecio por la vida, porque en realidad lo único que se puede entender de todo eso es que es un desprecio por la vida. Súper Pero en cuanto a esto negación, creo que en realidad en lo que se puede pensar también, si queremos seguir pensándolo, si bien es un fenómeno que tiene muchas aristas, pero ya que planteabas estas lecturas del psicoanálisis, creo que lo que hay en términos psicoanalíticos es una desmentida que en realidad es un mecanismo
que está asociado más a una forma de funcionamiento mental que está vinculada a algunos aspectos psicóticos, que en realidad tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, con el desconocimiento de la realidad o con la no participación en la construcción de un sentido colectivo con respecto a lo que está sucediendo. Me parece que va más por ese lado. La negación, por ahí, es un mecanismo que está más ligado a la neurosis y en ese sentido todos somos neurótiques, porque justamente la negación apunta a eso, es un mecanismo de defensa para preservarnos, pero la desmentida a nivel individual y también a nivel colectivo tiene que ver con este rechazo, un rechazo psicótico frente a construcciones sociales de sentido. Eso nada más. Gracias, Senia. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más, hacer alguna pregunta, se quedó pensando en algo. Yo me quedé pensando en vuelvo a la cuestión de las imágenes del PowerPoint. Vos al final habías puesto un cuadro y algunos detalles. No sé si querés contarnos por qué elegiste esas imágenes. Bueno, cuando me puse a pensar en la función, digamos, que tenía la imagen, que era alertar sobre el contagio, sobre el riesgo, sobre la muerte, recordé esta pintura de Bruegel, que a ver si se las puedo compartir, que se llama El triunfo de la muerte. A ver, me cuesta un poco, pero bueno. Tranqui, no hay problema. Ahí está. Se ve chiquitito, pero bueno, no sé si lo alcanzan. Hay algo que es muy, muy interesante de esta obra y es que no hay nada que se destaque en la obra. Todo tiene exactamente la misma importancia. Es una obra del Renacimiento, de todas maneras es como Bruegel es de la Escuela de los Países Bajos, así que tampoco es que siga, no vamos a pensar en el Renacimiento italiano para nada. Lo podrán ver que acá hay como un desmadre general y no hay nada que esté que esté realzado, que esté incluso lo que está en primera plana, en primer plano, perdón, que es lo que está abajo, que ahora lo vamos a ver en otros detalles, tampoco se ve tanto. Esta pintura lo que muestra es, a ver, voy a compartirles algunos detalles. Muestra el paso de la muerte y de cómo la muerte es igualadora. Por eso no hay ninguna figura que se destaque acá. En uno de los detalles que elegí, no sé si alcanzan a ver en el detalle inferior izquierdo, hay un rey ahí, una persona de la realeza, hay campesinos, hay gente, hay una comuna religiosa ahí que le está olisteando un perro. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Ah, bien, genial. Y va pasando un carro que incluso está a punto de atropellar a una persona que está en el suelo, lleno de calaveras, pero también hay un montón de otros
de otros seres que están empujando al pueblo, a ver, hacia lo que sería algo así como un túnel. A ver, ahora se los voy a compartir. No sé si un túnel, más bien un gran pasillo hacia donde van todos, de cualquier condición, de cualquier edad, de cualquier clase social, van todos hacia el mismo lugar. Bueno, ahí les comparto el detalle derecho inferior. Hay una pila de gente muerta, pero atrás de esa pila, no sé si alcanzan a ver, que los están empujando como hacia un pasillo, un montón de personas. Acá también en el detalle derecho inferior hay como otros personajes. Por ejemplo, bien acá a la derecha hay unos amantes, él está tocando el laúd y ella está leyendo, como verán ahí hay una de las reacciones, digamos. Al lado hay un joven que está al lado de una mesa totalmente asustado, que no sabía hacia dónde ir. Pero la idea, básicamente, de toda la obra era la de... Había una función didáctica, obviamente, que es todavía la que yo sigo percibiendo en todas en las campañas, en los videos y en las fotografías. Y esta en particular demuestra esta cuestión totalmente igualadora que tiene la muerte. Ahora les voy a mostrar por ese pasillo hacia dónde llega la gente. Que es la parte superior del cuadro. En la parte superior del cuadro lo que se observa es así como un desierto, está todo como incendiado, hay un aspecto bastante desolador, y ahí hacia esa nada, digamos, están empujando a todas las personas. Esta era simplemente una imagen que, bueno, que si había tiempo les quería compartir. Es una pintura que a mí me resulta muy, muy hermosa y que cuenta como muchas historias. Me hace acordar mucho también al estilo del Bosco, que pienso en el Jardín de las Delicias, y en cómo uno se queda mirando ese cuadro y hay muchas, muchas cosas para ver ahí. Recién esa función didáctica digamos, de la imagen, recordaba se lo cuento sobre todo a quienes no viven acá en Mendoza, el gobierno provincial, debe ser, me imagino no vi si es el municipal o el provincial, pero ha sacado una serie de afiches, estaba recién buscándolos en internet, no los encontré, pero bueno, créanme, muy impresionantes, que han llenado las calles de, al menos la ciudad de Mendoza, en donde la imagen que aparece básicamente siempre es la misma, es la imagen en una sala, en una unidad de terapia intensiva, se encuentra una persona intubada, no se le ve el rostro, pero claro que hay una persona que está intubada, un médico y una serie, lo que cambia básicamente es la serie de textos que acompañan a esa imagen. Por ejemplo, una de las imágenes, la primera que vi, que me impactó muchísimo, decía, ¿estuvo rico el asadito que te comiste con tus amigos? El tono lo pongo yo lo leí así. Otro decía algo así como, ¿te quedó cómodo usar el barbijo en el cuello?
y una serie de mensajes que eran como de ese estilo. Después estuvo piola, digamos, pero todo con ese lenguaje súper informal, pero además de súper, bueno, no sé súper, pero digamos como directo y provocativo, y en fin, como muy fuerte, con esta imagen, digamos, de otro es algo así como, hablaba del compartir, tomar del pico de una botella de cerveza con tus amigos, en la picadita, algo así. Y me pareció sumamente, bueno, fuerte, chocante ver eso. No es que me molestó en sí la imagen, más me impresiona, creo yo, los números de ocupación de las camas de terapia intensiva. Eso me preocupa, me asusta más y me impacta más. Y también en mi interpretación, la dirección contraria hacia la que van las políticas después del gobierno provincial. Que se niega a realmente establecer controles que son necesarios de respeto de los protocolos. El otro día leí a alguien que en Twitter puso protocolos, 2 puntos, definición era, ¿no? La definición 2 puntos, hay alcohol en gel. Era eso, protocolo igual, hay alcohol en gel. Realmente lo que se establecían como protocolos, toda esa serie de medidas y de acciones que se suponía que se iban a llevar adelante en determinados lugares para poder llevar adelante una serie de actividades de diferente orden, finalmente se han relajado, incluso aunque los números son alarmantes, en el caso de Mendoza, entre 600 y 900 infectados por día, aún así se sostiene esta laxitud, esta liviandad, en el control o en el llevado, digamos, en ese llevar a cabo, digamos, estos dichosos protocolos. Pero tenemos los carteles que están bastante graciosos. Bueno, es que yo creo que se condice con eso. No pusieron presupuesto para quien hace la campaña de publicidad y prevención. Sí, una gran incoherencia, digamos, en el gobierno de Mendoza. ¿Qué se le va a hacer? Se ve eso en Perdón, todos lados, o sea, creo que ustedes en San Luis ven más o menos lo mismo, en Villa Mercedes otro tanto, leemos noticias de otras partes del mundo y va lo mismo, esta cuestión totalmente polarizada, que acá se llama grieta y en otro lado se llamará no sé cómo, se está viviendo en casi todo el mundo, casi todo el planeta. Hay Sí, una yo cosa de quería fondo ahí más pesada, digamos, más densa. volver un poquito a la imagen que vos recién nos mostrabas, Marce, de la del detalle inferior izquierdo del cuadro de Bruegel. Bueno, Ahí vemos en donde están estas figuras monárquicas, los soldados de la muerte están juntando todo el dinero, ¿no? Y pensaba como en dos situaciones. Primero, el negacionismo que se da al interior del pueblo judío durante la Shoah, que creyó que pagando podía salvar su vida, ¿no? Porque eso también es algo que se ha problematizado bastante, la cuestión del negacionismo del mismo pueblo judío. Y por otro lado, cómo el dinero y el poder económico determina la distribución y la asignación de partidas partidas presupuestarias destinadas al cuidado de la salud. Hoy, hace un ratito, veo que el ex ministro de Salud de Brasil acusa a Bolsonaro de haber reducido en el 21%, creo, el presupuesto para salud, y además se está negando a que los ciudadanos de Brasil reciban la vacuna. Y también cierta noción de superioridad que aparece en algunos o en muchos de los manifestantes respecto a la producción de dinero, ¿no? Cierta valoración de la vida por cuánto dinero producen ellos, ¿no? Como esta idea del dinero o esta idea de última del cuadro de Bruegel que podría llevarnos a pensar que la muerte nos iguala, en contextos en donde la muerte amenaza, parecen cobrar mayor relevancia, ¿no?
cómo el dinero entra a jugar ahí como un componente que determina la toma de posiciones de algunos sectores, mientras que en otros, como decía al principio, tal vez aquellos en los que nunca hay dinero, las reacciones son otras. Sí, tal cual. De hecho, cuando se enferma Trump, uno dice, bueno, no es lo mismo que se enferme Trump a que se enferme otra persona. O sea, él va a tener una cama, le va a tener los mejores médicos, va a tener todo a su disposición, y mientras tanto dice, bueno, ustedes tomen la bandina o qué sé yo qué. Es así, es mucho más, hay una situación de privilegio al tener dinero en estos momentos. Si de todas maneras te engancha mal parado la enfermedad, te vas a morir, lo mismo que se muere otra persona, pero seguramente antes de morirte vas a gozar de un montón de atenciones que otros ni siquiera pueden imaginar. Sí, ya hemos hecho referencia, creo que en varias oportunidades, a la cuestión de cómo remarca, digamos, este contexto, ciertas desigualdades de las que ya creo que sabíamos, sospechábamos o en algún caso hemos vivido. Yo lo que quería comentar ahora en realidad era hacer una especie de invitación para el próximo miércoles, 28 de octubre. En el último encuentro de este ciclo, la profesora Paula Pérez se propondrá evidenciar y problematizar a partir de fotografías de espacios urbanos justamente las diferencias sociales y de clase que el aislamiento ha puesto en relieve. Ella va a abordar los cuerpos distanciados y los cuerpos hacinados, la constitución de los espacios urbanos, así como el hábitat y la comunidad barrial en tiempos de pandemia. Les queremos hacer esa invitación y bueno, va a darle el cierre, digamos, al ciclo la profe Paula Pérez el miércoles de la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias Buenísimo. a todos. Y nada, nos vemos el miércoles de la semana que viene. Muchas gracias. Bueno. Gracias, nos vemos el miércoles que viene. Buena Bueno. semana. Chao, chao. Vamos el miércoles. Muchas Bueno, gracias. Linda semana para todos, para todas. Bueno, gracias. Gracias. Marce. Gracias, profes. Un abrazo grande para todas. Un abrazo. Puedes cortar Chao, la grabación. Estrella.